Hemos invitado a Álvaro del Pozo, él es analista internacional. Álvaro, le damos la más cordial bienvenida, buenas noches, es un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas noches, Soraya, Irving, buenas noches, un placer estar con ustedes para comentar este tema. Bueno, Álvaro, a ver, ¿cómo tiene que recibir la gente este último anuncio que ha hecho Donald Trump con referencia a este cese de los bombardeos tanto en Israel como en Irán? Todavía existe el bombardeo, pero bueno, ha dicho en 6 horas Irán va a dejar de bombardear y en 12 horas Israel también lo hará. ¿Cómo se debe recibir este anuncio, Álvaro? Con cierto alivio y cierta cautela, porque evidentemente las partes no se han pronunciado directamente. Estados Unidos lo ha hecho a nombre de las dos partes en conflicto, más allá que Estados Unidos ya ha participado directamente en este. Creo que con ese alivio, cierta cautela de que esto podría cambiar en cualquier momento ante la negativa de alguna de las partes, pero digamos, vamos a tomar las palabras del presidente Trump como ciertas, con la seguridad que amerita del jefe de la primera potencia del mundo. Por lo tanto, lo podemos dejar con cierto alivio porque los escenarios de una escalada en este conflicto podrían ser mucho más nefastos. Ustedes muy bien lo han comentado, en la economía global y por supuesto en la poca estabilidad que existe en esa región, que hoy en día es la que provee casi a todo el mundo de los recursos energéticos. Ahora, Álvaro, ¿qué podríamos decir sobre el líder de Israel? O sea, realmente, yo le preguntaba eso a Irene, le comentaba, ¿realmente escuchará? ¿Hará caso? ¿Se pondrá realmente de acuerdo en esta circunstancia tan delicada? Porque además ha salido un informe que dice que los dirigentes de la línea dura, intransigente en Irán, están ganando poder en este país. Entonces, hay posiciones muy encontradas. O sea, ¿realmente podemos hablar de un comienzo de paz? Mira, yo creo que la palabra paz todavía está muy lejana. Creo que si logramos el cese o el alto al fuego, ya es un avance. Ahora, Netanyahu, como tu pregunta específica me la haces, es un hombre que necesita de estas victorias porque evidentemente él quiere mantenerse en el poder con ciertas debilidades internas que tiene. Gaza no le estaba generando los éxitos más allá del drama que estamos viviendo en esa región, pero creo que la contundente acción de Estados Unidos lo ha puesto a Netanyahu en otra dimensión, es decir, con otra mirada. Por lo tanto, creo que va a ser difícil que Netanyahu se pueda separar de la línea que ha manifestado el presidente Trump. Creo que lo que viene ahora es un proceso mucho más complejo, porque no olvidemos que ya ha habido intentos en esta región, especialmente entre Irán y algunas otras potencias, de tratar de negociar su relación con el enriquecimiento del uranio. Podemos mencionar desde el 2003 alguna negociación con países como Europa, Alemania, Gran Bretaña, Francia, y la más importante, creo, entre el 2015, por supuesto, y entre el 2013 y el 2015, que se logra una acción conjunta donde participa Irán y 5 países más uno. Se suma China, se suma Rusia, se suma Estados Unidos. Y por lo tanto creo que ese ha sido el ejercicio más notable para lograr detener esa carrera armamentista en términos nucleares de Irán. Sin embargo, a la llegada del presidente Trump, este proceso fue interrumpido y ahí aparece la muerte, la ejecución de Soleimani, que era el máximo jefe de la Guardia Revolucionaria, y empezamos otra vez las tensiones. Por lo tanto, hay que volver a recorrer ese camino porque esa experiencia, más allá del fracaso posterior, creo que es la única solución para darle cierta estabilidad a este proceso de enriquecimiento y de amenaza de uso de armas nucleares por parte de Irán. Ahora, estas amenazas, Álvaro, que ha hecho Irán, han originado de que el precio del petróleo se incremente en el mundo
Y claro, cuando hablamos de la realidad boliviana nos tiene que preocupar más porque producto de la falta de divisas, al gobierno le está costando el poder conseguir dólares para comprar el petróleo. Pero ahora el petróleo va a estar más caro, lo que significa que para el gobierno boliviano va a ser un tanto más difícil el obtener gasolina, diésel. ¿Qué se espera en las próximas horas de este alto al fuego, por lo menos anunciado por Donald Trump? Creo que este anuncio puede tranquilizar a los mercados y ojalá el precio del petróleo pueda retomar a sus márgenes, digamos, anteriores. Evidentemente, Irving, tú lo dices muy claramente, para Bolivia, que está costando comprar, pagar a los proveedores de nuestra gasolina, de nuestro diésel, la cuesta, esta última cuesta de la gestión del presidente Arce puede ser mucho más dificultosa. Por lo tanto, espero que la declaración del presidente Trump pueda aliviar, pueda tranquilizar a los mercados, especialmente del precio del petróleo, que ya tiene una subida del 14%, como bien lo decía la parte introductoria de esta nota, pero creo que se pueden retomar los márgenes anteriores. Un conflicto más prolongado, con la amenaza del estrecho de Hormuz de bloquearlo, podría haber sido catastrófico. Algunos analistas indicaban que se podría haber llegado a 130 o 150 el barril del petróleo. Uy, increíble que suba tanto. Ojalá que nunca pase eso. Ahora, hay algo que no entiendo. ¿Por qué Irán le avisa a Estados Unidos que va a atacar? Al menos es lo que ha dicho Donald Trump, ¿no? Sí, evidentemente, en el último tiempo en las guerras hay normativa internacional y en este caso ha sido una respuesta que la podríamos calificar como simbólica, no ha tenido muertes civiles, no ha tenido ninguna baja porque fue anunciada. Se ha hecho ya antes, obviamente, este mecanismo un poco para dar un mensaje. Soy capaz de responder, no estoy absolutamente inutilizado en mi uso de armas, puedo responder, pero te estoy dando una señal de buena fe, no quiero entrar en un conflicto mucho más intenso. Creo que Donald Trump, si hay algo que se le puede acreditar en esa estrategia que él ha utilizado siempre en su vida privada como empresario y la está ejecutando en su vida política, es que logra arrinconar de tal manera al oponente para tener un proceso de negociación mucho más favorable. Lo ha hecho a lo largo de su vida empresarial, lo está mostrando que ese mismo talante en este caso, le ha permitido una victoria, porque creo que lo que vamos a ver de aquí en adelante es ese proceso de negociación en una debilidad de Irán, notoria, porque tanto militar, tecnológicamente como económicamente no tiene mucho que hacer. No tenemos Álvaro, algún te hemos problema en el audio, perdido ¿no? ahí. Hay que hacer un ajustito, por favor, del audio. Vamos a estar esperando que Álvaro corrijamos ese pequeño error. ¿Qué se espera para las próximas horas? Y algo que me llama la atención, y bueno, ahora que volvamos con Álvaro, creo que es importante conocer la posición de Rusia al inicio era de, ok, entra Estados Unidos y nosotros podemos entrar. Sí, sí, sí. Y hay, Y creo, todo el mundo estaba temiendo eso claro, también. esa era la preocupación. ¿Tenemos de retorno, Álvaro? Rusia ¿Me y confirman, China, por favor? ¿no? Bueno, tenemos Todavía algún no, problema en la todavía no. conexión. Hola, Vamos. hola. Ahora Ahí sí, estás, Álvaro. ahí Álvaro, estás. a ver, ahora sí lo vemos. No Bueno, sé si en qué parte se me cortó, pero creo que Trump ha logrado ponerla a Irán en la parte más débil de un proceso de negociación. Y lo que viene ahora, me imagino, es justamente un proceso de negociación. bueno, Estamos en con algún problema. problema en la red internet, la señal, ¿no? Sí, 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 es la señal que señal. tenemos que nos está jugando una mala pasada, pero bueno, un análisis por demás interesante para conocer cuál va a ser el camino que se va a tener en los próximos días. A ver, Álvaro, entiendo que ya ha retornado nuevamente la señal de internet. A ver, en algún momento se conoció
de que si Estados Unidos ingresaba a la guerra, Rusia también podía hacerlo. Y claro, después del ataque que ha realizado Estados Unidos, creo que todos estábamos pendientes a algún anuncio de que, bueno, las tropas rusas también van a empezar a atacar, no sé si Israel o las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio. Afortunadamente eso no se ha dado. Sin embargo, el suspenso queda, Álvaro. Sí, uno se imaginaba que ante el ingreso de Estados Unidos, Rusia podía ver también. Sin embargo, no olvidemos que Rusia tiene un frente en Ucrania que todavía no ha resuelto, lo que se imaginó que iba a durar 2 semanas, ya vamos por el segundo año. Por lo tanto, creo que Rusia ha optado por una posición mucho más cautelosa y un elemento también a considerar. Rusia tiene excelentes relaciones con Israel. Por lo tanto, se le complica a Rusia participar directamente en lo militar. Y habrá que hacer referencia a la China, que es un estado milenario y tiene una diplomacia mucho más cautelosa, mucho más sobria, vamos a decir, que también ha tenido una condena a los ataques de Estados Unidos como Rusia y que tampoco se va a inmiscuir en este punto. Que quizá vale la pena recordar que el mundo está viviendo una reconfiguración de su orden internacional y estas tensiones son producto de esa reconfiguración. La China, Rusia, Estados Unidos tienen intereses clarísimos en Medio Oriente y Estados Unidos ha dado hoy un golpe de fuerza, un golpe de gravitación en la región. Cuando veíamos un Estados Unidos debilitado, hoy vemos un Estados Unidos que ha respondido militarmente, ha dado la tecnología, creo, única en el mundo para combatir estas instalaciones nucleares y, por supuesto, se está asentando de otra manera en Medio Oriente. Ahora, Álvaro, mucha gente que está viendo el programa en este momento dice, estamos en Bolivia, nosotros no nos afecta, no le damos la importancia que quizás se debería a este tema de una posible guerra y estos conflictos en Medio Oriente. Más allá del tema de los hidrocarburos, del tema del petróleo, ¿en qué nos afecta? ¿En qué nos podría afectar un conflicto como este? Mira, aquí quizá hay que hacer referencia a la excesiva ideologización de nuestra política exterior. Tenemos una relación del más alto nivel con Irán, es decir, a partir de intercambio de embajadores. Con Estados Unidos, la primera potencia económica, tenemos simplemente a nivel de encargadurías de negocios. Ese solo hecho nos pone a un lado de estos dos frentes. Por supuesto, el presidente Arce hoy se ha referido, ha condenado, por el momento de los ataques, condenó enérgicamente la acción de Estados Unidos, pero no lo hizo cuando Rusia invadió Ucrania. Esa es una muestra clara de la excesiva ideologización. Bueno sería condenar los ataques de Estados Unidos, pero también condenar los ataques de Rusia, porque estamos defendiendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas, estamos defendiendo el derecho internacional. No podemos defender el derecho internacional cuando esto es a favor de un aliado y podemos no defender el derecho internacional cuando esto no favorece a un aliado. Por lo tanto, creo que la lección que debemos aprender en Bolivia es que las relaciones exteriores son muy importantes, son muy serias y no necesitan una ideologización, porque necesitamos proyectarnos al mundo, necesitamos captar inversión extranjera y creo que la excesiva ideologización solo tiene como resultado final un aislamiento. Álvaro, este bombardeo que ha hecho Estados Unidos con la idea de debilitar y buscar armas nucleares en Irán, le habrá permitido hoy decir, creo que hemos cumplido con la misión, aparentemente Irán ya no tiene este tipo de armas, levantamos las manos y ver un poco más al futuro, porque en este momento Estados Unidos tiene alrededor de 19 campos militares en Oriente Medio y cerca de 40.000 militares ahí, en este lugar. ¿Cuál tendría que ser el futuro? ¿Incrementar estos campamentos?
retirar personal? ¿Cuál tendría que ser la mirada, Álvaro? Mira, Irving, tú has dado un punto que va a ser, me imagino, clave en las negociaciones de aquí en adelante. Uno, el enriquecimiento de uranio estaba al 60%, les faltaba poco, por lo tanto, creo que el elemento del programa nuclear iraní va a ser parte de esta negociación. O en dejarlo en punto cero, si se han destruido evidentemente todas las instalaciones, ese uranio parecería que está en otros lugares, escondidos, vamos a decir, pero es parte de la negociación. La presencia americana, por supuesto que va a ser parte de una negociación. Tú decías 40,000, en la década de los 80 hablaban de 140,000 efectivos. Por lo tanto, quizá Irán también va a exigir un repliegue, por lo menos, de presencia militar en las cercanías de Irán. Hay muchos elementos que se van a tocar en esta negociación. Por ejemplo, el régimen del ayatollah. Si bien tiene ciertas debilidades hoy en día, va a ser un elemento que seguramente Irán va a exigir que Estados Unidos lo reconozca como sistema político y como régimen, y no trate de que ese régimen caiga, porque de alguna manera el presidente Trump lo había anunciado que sería bueno un cambio del régimen, aunque después dijo que era políticamente incorrecto. Por lo tanto, hay muchos elementos, también Estados Unidos y Israel podrán exigir que Irán ya no financie grupos terroristas en el Líbano, por ejemplo, con Hezbollah, o en la propia Gaza con Hamas, o los Houthis en Yemen. Por lo tanto, va a haber una serie de elementos que van a ser muy complejos en su negociación. Bien, Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado con nosotros. Ojalá que estemos hablando de temas más pacíficos la próxima, que charlemos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y disculpen las fallas técnicas del Internet. Son cosas que pasan en Bolivia, así que tranquilo.